This was a war, your words were weak, not out of fear, but something true. Some things can't live when named too soon. We said so little, and now it's gone, like half a phrase in an unfinished song. But still, I hum late at night. A ghost of love, too soft for light. The rain began, we stayed a while, then left before the final smile. I kept your love, I let it stay. Some love survives through quiet pain. A este espacio de conversación, de diálogo, de aprendizaje. Quiero darle la bienvenida a todas y todos, saludar de manera especial a los colegas y a la directora del Departamento de Salud, la señora Carla Bittner, que están conectados desde la ciudad de Puerto Montt. También a los colegas que se conectaron y a los estudiantes que se conectaron de Chiloé también, desde Castro, donde tenemos carreras de la salud también. Y a todos los presentes que hoy día nos acompañan, saludar muy especialmente académicos, académicas del Departamento de Salud, de la carrera de Medicina, del CEDER, a nuestros invitados y invitadas del panel que hoy día nos van a acompañar en la conversación al final. Saludar a nuestros estudiantes que siempre son el centro y la inspiración de las actividades que nosotros hacemos. Sin que ustedes estén aquí y nos acompañen, nada de esto tiene sentido. Esto es para ustedes. Quiero saludar también a una colega que está por ahí del Servicio Salud, bienvenida, y a una colega, compañera y amiga de Pueblos Originarios, de la Dirección de Pueblos Originarios, la profesora Carolina Sandoval. Y muy especialmente a Melissa Vera, que hoy día nos va a acompañar, y ya les voy a contar que no solamente va a estar hoy día con nosotros, sino que va a estar un tiempo largo aquí en Osorno y en la región acompañándonos, así que va a estar en distintas instancias. Tengo dos ideas para iniciar esta actividad. Lo primero es relevar esta capacidad y este sentido de equipo con el que hemos realizado esta actividad. Digo de equipo porque hemos juntado muchas fuerzas, iniciativas, ideas, recursos de distintas áreas, a propósito de que luego se van a ir a un trabajo de interprofesionalidad, ¿cierto? Entonces, a propósito de la interprofesionalidad, nos juntamos el Departamento de Salud, nos juntamos con la carrera de Medicina, nos juntamos con un proyecto de fondo fortalecimiento que nos entrega recursos, nos juntamos con las carreras de las ciencias sociales, nos juntamos con los académicos del CEDER, representado en este caso por el doctor Claudio Merino, y nos sentamos en una mesa a conversar sobre esta posibilidad de que nos acompañara hoy día la profesora Vera. Todo es posible, ¿cierto? Hablamos de esta posibilidad y todo es posible en un trabajo en equipo, en un trabajo de coordinación, en un trabajo generoso de distintas áreas que convergen en lo que vamos a ver hoy día y en lo que ustedes van a tener la posibilidad de ver durante el mes de junio. Les quiero contar que Melissa, que ya la va a presentar el doctor Claudio Merino, no solamente nos va a acompañar hoy día, por ahí va a estar, o no sé si ya estuvo, con los estudiantes de medicina en una clase preparada para ello, que va a acompañar a los colegas en un diálogo por ahí con los colegas del Magíster de Salud Pública y que muy probablemente se conecte con nosotros en el Departamento de Salud, en el espacio que tiene la Comisión de Investigación.
Ella va a estar durante el mes de junio acá haciendo un trabajo de campo, pero va a tener la oportunidad de contarnos su experiencia, dialogar con nosotros y darnos una mirada de un conocimiento nuevo probablemente que ella trae que va a ser muy útil para nosotros. Sin más que decir, solamente agradecerles que estén acá, que se hayan tomado el tiempo. Estoy segura que va a ser de gran utilidad. Darle la bienvenida a todo el equipo, agradecer y que todo resulte perfecto. Profesor. Muy buenas tardes. La modalidad de la actividad del día de hoy va a ser bajo la estructura de un panel, donde la charla principal va a estar a cargo de la doctora Melissa Vera, quien es médico de formación. Actualmente está haciendo un posgrado en Alemania sobre salud global. Además, integra una red de investigación asociada a la investigación asociada a la vinculación de pueblo originario, medicina tradicional, que permite entonces tener un panorama bien interesante desde el enfoque de la salud planetaria, que es algo que hoy día es muy importante respecto de los tiempos que estamos viviendo. El tipo de civilización que está también sustentando y viendo cómo esto aborda el cuidado de nuestro planeta y también el cuidado de la vida humana y no humana. Y en ese sentido, entonces, muy importante comprender la presentación que nos va a hacer la doctora Melissa Vera, considerando este panorama de la salud global, además de la experiencia de México, Alemania, y que posteriormente nosotros vamos a hacer un conversatorio para hacer un análisis en el contexto nacional y regional. Así que, sin más preámbulo, quisiera invitar a la doctora Melissa Vera a iniciar nuestra presentación. Muchas gracias. Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por asistir. ¿Se escucha bien, verdad? Bueno, pues vamos a empezar con la presentación de hoy, Saberes Vivos, Curación Tradicional en Territorios en Transformación. Me saco el puntero. Ok. Bueno, a lo largo de la presentación me interesa definir el término de curación tradicional, también dar un contexto de cómo es que se origina la salud planetaria, bajo qué perspectiva, también definir qué es la salud planetaria, entender cómo estos dos conceptos se relacionan, hablar de unos determinantes bien interesantes de la salud planetaria, dar una breve perspectiva del panorama regulatorio México-Alemania y casos para que se entiendan mejor estas ideas. Entonces, aquí hacer un pequeño paréntesis. En esta presentación yo voy a referirme a la curación tradicional y a la medicina tradicional como sinónimos, como términos intercambiables, pero si tuviera que hacer una pequeña nota, es que la curación tradicional diría que es como el aspecto práctico de la medicina tradicional. Pero bueno, entonces esta definición la saqué de la OMS. La curación tradicional se refiere a los sistemas codificados o no codificados para la atención de la salud y el bienestar, que comprenden prácticas, competencias, conocimientos y filosofías cuyo origen se halla en contextos históricos y culturales diferentes a la biomedicina y anteriores a esta. También me pareció importante hablarles, porque en la presentación veremos que vamos a estar un poquito enfocados también en algunos momentos en la medicina tradicional indígena, entonces por eso les traje la definición de México.
de medicina tradicional e indígena. Esta la saqué de la página oficial del gobierno y refieren a la medicina tradicional indígena como la concreción de un cúmulo de saberes en torno a la salud y enfermedades de los pueblos indígenas originarios. Y nada más para el caso de Alemania, también me parece importante agregar que la medicina tradicional a veces se utiliza en algunos países con sinónimos como medicina alternativa, medicina energética o medicina complementaria. Entonces, ahora sí empezamos con la salud planetaria. Más adelantito les voy a explicar cómo es que estos dos conceptos se van a enlazar. Pero para salud planetaria, pues es importante empezar a hablar de la crisis ambiental que innegablemente estamos experimentando. Para esto, si ustedes se dan una sumergida en el término de salud planetaria e investigan un poco, van a ver un término bien común llamado antropoceno. El antropoceno se refiere a la era geológica en la que vivimos. En algunas literaturas se refiere que empezó con la con la revolución industrial, perdón, y se refiere entonces a esta era geológica en el que los sistemas naturales del planeta se han modificado por las actividades humanas. Es tal el impacto de las actividades humanas para el planeta que hay un término específico para definir esta era geológica. Y bueno, esta magnitud de la transformación humana del planeta se ve en diferentes ejemplos. Yo les traje aquí, estos ejemplos los saqué de la guía que se hizo en el 2015 de, digamos, el documento original de salud planetaria, uno de los documentos primigenios de la salud planetaria. Entonces tengan en cuenta que estos datos probablemente están un poco desactualizados. Pero bueno, por ejemplo, aproximadamente un tercio de la superficie terrestre libre de hielo y desiertos ha sido convertida en tierras agrícolas o pastizales. También desde el año 2000 se han talado más de 2.3 millones de kilómetros de bosques primarios. Cerca del 90% de las pesquerías que son monitoreadas se explotan al límite o por encima de los niveles sostenibles y más del 60% de los ríos del mundo han sido represados. No les voy a leer todos los ejemplos, pero en realidad las consecuencias que ha tenido esta explotación y esta actividad sobre el planeta que conducimos de forma no sustentable se puede ver también reflejada en la salud por un montón de ejemplos. Piensen en las pandemias, piensen en las epidemias, las enfermedades infecciosas, enfermedades por vectores que van a la alza. También podemos hablar de la migración climática. Hay un montón de ejemplos en los que podemos ver reflejado este impacto que está teniendo la actividad humana en el medio ambiente y cómo se conecta con la salud. Entonces, ahora quisiera hablarles, teniendo en cuenta este panorama de crisis ambiental, quisiera hablarles de la paradoja que da origen a la salud planetaria. Entonces, eh, estas también son gráficas que saqué de este documento primigenio de la salud planetaria. Entonces, por ejemplo, aquí menciona, bueno, estas actividades que ha tenido el ser humano han tenido impacto en los sistemas naturales, como comentaba. Entonces, por ejemplo, si hablamos de temperatura, podemos ver el incremento de temperatura que se ha presentado. Por ejemplo, aquí en la gráfica muestra alrededor de 1980, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de los bosques tropicales, y tenemos más ejemplos. Entonces, por un lado, vemos cómo la salud del planeta está deteriorándose. Y como sabemos que la salud del planeta y la salud humana están conectados, lo lógico sería que también nuestra salud, la salud humana, pues estuviera deteriorándose, ¿cierto? Pero cuando tomamos un ojo a ciertos indicadores de la salud, parece lo contrario. Por ejemplo, la población está en incremento y esto se debe a una disminución en la mortalidad y un aumento en la esperanza de vida. También si vemos los índices de pobreza, globalmente están disminuyendo, ¿no? Entonces, esta es la paradoja de la salud planetaria. ¿Por qué estamos viendo una mejora de la salud mientras hay un deterioro del medio ambiente, de los sistemas naturales? Hay varias hipótesis que responden a esta paradoja. La primera es que, bueno, hemos construido o hemos alcanzado este nivel de salud a expensas de la naturaleza, del medio ambiente. La segunda hipótesis menciona que, bueno, además, no solo a expensas del medio ambiente, sino a expensas probablemente de otras poblaciones, alias sur global, y también de futuras generaciones, porque cuando hablamos de cambio ambiental es también importante tener en cuenta que las acciones que tengamos hoy, digamos que se ven desfasadas cuando hablamos del cambio ambiental, ¿no? Pues probablemente veamos el efecto más adelante. También la hipótesis 3 y la hipótesis 4 están muy conectadas, que habla, bueno, de los indicadores de progreso son incompletos y de un conocimiento fragmentado.
Y, por ejemplo, si ustedes ven acá los indicadores que se utilizan para evaluar la salud, todos van a tener como esta mirada reduccionista, ¿no? Nada más nos estamos enfocando en un aspecto de todo el panorama. Y además el conocimiento, la investigación se hace de la misma forma. Si yo quiero investigar de salud, entonces voy a enfocarme en el cáncer y no voy a tomar en cuenta, o no es tan común que se tomen en cuenta otras perspectivas para ver la cara completa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la salud planetaria surge como una invitación a replantearnos o a repensar la forma en la que nos relacionamos con el planeta, también a repensar este concepto de desarrollo y también como a una invitación para tener equipos interdisciplinarios para poder hacer mejor preguntas y dar respuestas que puedan atender a la complejidad de los problemas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para ponerlo facilito, la salud planetaria es un modelo de salud pública ecológica que va a estudiar principalmente a dos actores. Por un lado, va a estudiar la salud del planeta y por otro lado, la salud de los humanos. Entonces, de la salud del planeta lo que va a estudiar son los famosos límites planetarios. Piensen en los límites planetarios como los pilares que sostienen al planeta, los sistemas más importantes que el planeta tiene para regularse. Entonces, si nosotros, por ejemplo, metemos presión a un sistema o a un límite planetario, tenemos a los otros 8 límites planetarios, en total son 9, para ayudarlo a equilibrar. Y podríamos pasarnos un montón de horas hablando de límites planetarios. Esta no es la intención de esta plática. Yo solo quiero comentarles que hay 9 límites planetarios y 7 de ellos ya han sido traspasados. Y algunos de ellos se encuentran en un punto crítico, es decir, por más intento que hagamos de recuperar ese límite planetario, no va a ser posible regresarlo digamos, a su límite sano o a su límite seguro. Y hay otros límites que, bueno, ya pasaron la zona, están en una zona roja, pero todavía hay un punto de retorno. Y en cuanto a la salud humana, la salud planetaria estudia o intenta estudiar a la salud también desde su complejidad, reconociendo que, bueno, la salud está moldeada por sistemas políticos o determinantes políticos, económicos y sociales. Y entonces la salud planetaria no solo estudia esta salud o estas dos saludes aparte, sino que estudia la relación que hay entre ellas. Entonces yo les decía, por ejemplo, al inicio, lo importante que son los ecosistemas para sustentar o para empeorar la salud humana. Entonces estudiamos por un lado el planeta en ese sentido, pero también les hablaba, por ejemplo, de la época del Antropoceno y de cómo las actividades humanas también tienen un efecto global en los sistemas naturales. Y bueno, nada más para seguir, el objetivo de la salud planetaria es entonces lograr el nivel más alto posible de salud, bienestar, equidad a nivel mundial y mediante estos dos actores. Entonces, ahora sí que ¿cuál es el punto de convergencia entre la medicina tradicional? Yo me voy a enfocar en esta diapositiva específicamente en la medicina tradicional indígena y la salud planetaria. Pues ya les venía diciendo que la salud planetaria propone un cambio en el paradigma, ¿no? Entonces, pasar de esta salud centrada en el individuo a pasar a una salud que reconozca esta interdependencia con los sistemas naturales y que dependa además, y bien importante, de las relaciones justas entre sociedades y ecosistemas. Y también, como les comentaba, uno de los objetivos de la salud planetaria es buscar este bienestar y, bien importante, esta equidad, especialmente para las poblaciones más afectadas. Eso es algo muy interesante de la salud planetaria que dice, bueno, es que el cambio ambiental no está ocurriendo de manera igual en todo el planeta. Generalmente, los sistemas las regiones que son más afectadas son precisamente las que menos carga o menos responsabilidad tienen sobre el cambio ambiental. Entonces, bueno, por eso el término de equidad es tan importante en la salud planetaria. Y ahora, pasándonos a la parte de la medicina tradicional indígena, bueno, yo les comentaba que es una práctica relacional que busca mantener el equilibrio entre el cuerpo, la espiritualidad, la comunidad y el territorio. Entonces, básicamente la medicina tradicional es una práctica, una práctica milenaria que ya venía planteando y ya había entendido desde hace un montón de tiempo atrás esta relación que hay entre el humano y la naturaleza, que es algo que ahora la salud planetaria desde 2015 por ahí está tratando de establecer, ¿no? Y bueno, también los pueblos indígenas son uno de los grupos más vulnerables al cambio ambiental y esto es debido a
a la dependencia que tienen y, bueno, esta relación estrecha que tienen con la naturaleza, pero también probablemente tengan menos recursos para afrontar estos cambios ambientales. Pero es importante que también reconozcamos que los pueblos indígenas no son únicamente un grupo vulnerable, sino que también son productores de conocimiento ecológico, médico y territorial, y hay que reconocerlos como tal. Entonces, bueno, los puntos de convergencia es que tanto la medicina tradicional indígena como la salud planetaria reconocen esta interdependencia vital entre el humano y el planeta. También ambas hablan de la reciprocidad ecológica, del cuidado colectivo y de la justicia territorial. Y entonces, a partir de esta convergencia, hay una investigadora llamada Nicole Redvers. Ella pertenece a una comunidad étnica de Canadá. Ella tiene una larga trayectoria en temas de salud planetaria en agendas indígenas y se dio la tarea de hacer un consenso. Trató de tener una representatividad en este consenso. Entonces invitó a también indígenas de comunidades, me parece que de Australia, Estados Unidos, pero también de México, de El Salvador, Nicaragua, Kenia. Y entre ellos, bueno, platicaron acerca de los determinantes más importantes de la salud planetaria desde esta perspectiva indígena. Entonces, bueno, el primer determinante a nivel de la madre tierra, en las ontologías indígenas, al menos de los representantes que estuvieron aquí, se tuvieron en común que se refieren al planeta como la madre tierra porque tiene, digamos, le dan este simbolismo femenino, esta relación femenina, porque la tierra la reconocen como un ser vivo que da vida, que sostiene y nutre la vida. Por eso hacen esta analogía. Y además de reconocerla como, bueno, más bien porque la reconocen como un ser vivo, ellos reconocen el valor intrínseco que tiene la Tierra, que tiene el planeta. Y por esta razón también el derecho a ser protegida, a ser cuidada. A diferencia de otras lógicas, ¿no? Ellos hacen esta crítica, por ejemplo, piensen en el capitalismo, ¿no? La tierra tiene valor más bien por los materiales que se pueden extraer de ella y es más bien, a veces se entiende como un espacio inerte que más bien está a nuestro servicio, ¿no? Ese es el primer determinante. El segundo es el determinante de interconexión. Entonces, este determinante pues básicamente se refiere a la relación que hay entre humanos y planeta. Ellos mencionan lo importante que son las prácticas comunitarias para el cuidado del planeta. También hacen referencia al paradigma científico moderno. Entonces, aquí hacen una crítica, bueno, primero a que el paradigma científico, bueno, la ciencia moderna sea la única forma legítima de conocimiento que se reconoce y además que, pues, vamos a ponerlo así, tiene varias áreas de oportunidad, ¿no? Como que es mecanicista, es reduccionista y es lineal. Y para estos momentos, ante problemas tan complejos, ya no podemos tener más esta mirada. Necesitamos abordar las problemáticas de salud desde su complejidad y reconociendo que es un sistema, ¿no? También otro punto importante en los determinantes de interconexión es acerca de la gobernanza y el derecho. Ellos mencionan que, bueno, la gobernanza y el derecho nunca van a ser sistemas neutros, nunca van a tener una postura neutra y estos van a responder a intereses. Entonces, generalmente, estos intereses van a estar quizás enfocados en un desarrollo económico, un crecimiento económico, eh, bueno, sí, a consumir, por ejemplo. Entonces, y cómo el efecto que tienen estas gobernanzas puede mejorar o empeorar la salud. Y por último, los determinantes a nivel de los pueblos indígenas. El primero, bueno, es el derecho a la tenencia de la tierra indígena. Aquí el artículo da un dato bien interesante, entonces menciona que el 80% de la biodiversidad de todo el planeta está protegido por comunidades indígenas que solo habitan un 22% de la superficie terrestre. Entonces, bueno, a mí este dato me parece bien importante. Hay evidencia de que necesitamos prestar atención a estas personas. De verdad, los datos los respaldan, ¿no? Lo que están haciendo ellos necesitamos aprender de ellos. Otro determinante son las lenguas indígenas. Pues que generalmente en las comunidades indígenas el conocimiento es mediante transmisión oral, entonces, o bueno, sí,
se transmite oralmente, entonces perder una lengua indígena también implica perder conocimiento. La salud de los pueblos indígenas, que ellos lo refieren como un ciclo, ¿no? Si el territorio está sano, entonces las comunidades indígenas probablemente van a estar sanas y van a tener esa capacidad de cuidar, de proteger su tierra y de continuar con este ciclo. Y bueno, por último, los ancianos y niños indígenas, que los ancianos pues son reconocidos como los encargados de conocer, de transmitir todo el conocimiento que tiene la comunidad, y los niños pues bueno, son los receptores de este conocimiento. Em, entonces, bueno, nada más para terminar esta idea de los determinantes de la salud planetaria, comentarles que pues estos determinantes nos invitan a pensar quizás la relación con la Tierra desde un cuidado colectivo, un cuidado tradicional y un cuidado ecológico. En cuanto al panorama regulatorio de México y Alemania, aquí me voy a ir rápido, me interesa nada más rescatar dos puntos que nos van a servir en los ejemplos. El primer punto hace referencia al reconocimiento y legitimidad. Entonces, en México, la medicina tradicional está ligada al reconocimiento comunitario e institucional. Es decir, por ejemplo, si un curandero o una partera quiere ser reconocido, puede hablar con los mismos líderes de la comunidad y ellos le van a dar un reconocimiento, digamos, legal. O también pueden ir a alguna institución y buscar este reconocimiento. Y en Alemania la medicina tradicional más bien está bajo el nombre de medicina complementaria. Hay tres tipos de medicinas complementarias, digamos, reconocidas. La homeopatía, la fitoterapia y la medicina antroposófica, me parece. Y el reconocimiento únicamente es a través del reconocimiento institucional. Y hablando del marco ambiental, bueno, pues en México este derecho a un medio ambiente sano está reconocido constitucionalmente y además cada estado en México tiene la capacidad de regularse, digamos, de manera autónoma, obviamente alineada a la Constitución. Y entonces tenemos políticas relacionadas con el cambio climático, la biodiversidad y la protección ambiental. Y en Alemania es similar, pero me gustaría resaltar que también algo que me pareció interesante es que ellos tienen también regulación en torno a la adaptación climática. Y también este ejemplo lo veremos más adelante en el caso de Alemania, pero algo interesante es que ellos también tienen la autonomía de regular cada una de sus regiones y hay lugares llamados lugares terapéuticos que cumplen con ciertos estándares, pero el gobierno puede regular de manera independiente o decidir cómo quiere cuidar estos espacios. Y bueno, pues vamos a pasarnos a los casos. Quiero empezar con el caso de México. Y este caso que les voy a contar se desarrolla en el norte de México, en una comunidad llamada Ceris o Concac, y el espacio se llama Bahía de Quino. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado acaso de los sitios Ramsar. Los sitios Ramsar son sitios que tienen una denominación internacional, son sitios que son reconocidos por ser piezas clave en términos de biodiversidad para todo el planeta. Entonces, no es por presumir, pero Bahía de Quino tiene denominación Ramsar. Eh, el, no es, bueno, quiero enfocar un poquito o partir del mangle rojo. Entonces, el mangle rojo, seguro conocen, todos tienen idea de los manglares aquí. El mangle rojo, pues en esta comunidad forma parte de la medicina tradicional para tratar disentería, diarrea y también como remedio antidiabético. Entonces, lo que sucedió en esta comunidad es que por ahí de los años 90, en Bahía de Quino se hizo una granja camaronera. Entonces empezó, gracias a esta granja camaronera o a estas granjas, empezaron a hacerse, bueno, a tener casos de pesca no regulada. También empezó a haber mucha contaminación, tanto generación de basura como contaminación del mar. Y incluso en el artículo mencionan que los barcos pesqueros destruían directamente los manglares. Entonces, bueno, pasaron los años y la comunidad se fue dando cuenta del impacto que tenía esta destrucción del manglar, porque, bueno, también haciendo paréntesis, los manglares son, hablando de cualquier región del mundo, los manglares son pieza clave para mantener el ecosistema. Por ejemplo, son captadores de dióxido de carbono, también son captadores de nutrientes y es en los manglares donde la mayoría de donde varias especies de peces, de aves ponen sus huevos o dejan a sus crías. También protegen directamente del oleaje al territorio, entre otras funciones, ¿no?
Entonces, por supuesto que esta pérdida de los manglares empezó a afectar no solo, o sea, no solo perdieron, digamos, el mangle rojo en términos de medicina tradicional, sino que esto fue un impacto en muchas otras áreas de su comunidad. Y entonces, bueno, por ahí de 2011 me parece se hizo una evaluación ambiental y la comunidad empezó a organizarse para recuperar su territorio. Entonces, corrieron, bueno, sí corrieron con la suerte de que justo dos integrantes de la comunidad son ecologistas, entonces ellos empezaron a liderar empezaron a liderar a su comunidad, se hicieron varios programas en torno, bueno, en general hubo educación hacia la comunidad, también otras estrategias. Por ejemplo, les mencioné que en la comunidad había un problema de basura, entonces se dedicaron a recolectar la basura y a utilizar las botellas como lugares para poner los mangles. Entonces, bueno, nada más, hasta la fecha se sigue trabajando en el territorio, se sigue tratando de restaurar. Pero nada más aterrizar este caso y centrarlo un poquito en el concepto de salud planetaria, bueno, partiendo desde que, les digo, este es un sitio Ramsar con importancia en todo el planeta, y cómo la recuperación del manglar no fue solo una recuperación ecológica, sino que una recuperación de su medicina tradicional y de su salud, y además con un impacto no solo local, sino también global. Y por último, el caso de Alemania. Eh, bueno, en Alemania hay unos lugares llamados Heilklimatischer Kurat, eso significa lugar de cura con clima medicinal, y yo me voy a enfocar en esta región de Bad Hindelang, que está en la región de Bavaria. Entonces, estos lugares de cura medicinal son lugares que tienen ciertas características físicas, por ejemplo, cierta humedad, cierta altitud, y también cierto nivel de contaminación debe estar debajo de cierto nivel de contaminación para que contemplen sus propiedades curativas, ¿no? Estos lugares de cura con clima medicinal están bien relacionados a una práctica que podría entrar, según la definición de la OMS, como una práctica de medicina tradicional, que bueno, se llama climatoterapia. Entonces, la climatoterapia tiene su sustento desde los tiempos de Hipócrates, que mencionaba que, bueno, el lugar, el aire, el agua, las estaciones y el clima influyen en la salud. Entonces, se tiene registro de este médico alemán, Hermann Bremer, que más o menos por ahí del siglo XIX tuvo la idea de llevar enfermos con tuberculosis a este tipo de lugares, y ya desde ahí como se empezó a consolidar este término de climatoterapia. Entonces, este caso de Alemania me parece un ejemplo interesante para hablar de gobernanza y de comunidad, porque, como les comentaba, este tipo de territorios o de espacios curativos necesitan digamos, necesitan ser monitoreados constantemente y ser cuidados constantemente para que sigan cumpliendo con todos los estándares para tener esta designación. Entonces, en este sentido, el gobierno dijo, bueno, yo puedo regular mi espacio, yo puedo tomar las decisiones sobre mi espacio, pero voy a consultar a los expertos en el territorio, y consultó a la comunidad. Y tienen ahora una iniciativa que va hasta 2030, y el gobierno y la comunidad que vive en este lugar toman las decisiones en conjunto de cómo cuidar su territorio, y sobre todo porque como este es un lugar con denominación terapéutica, reciben mucho turismo. Entonces, es un ejemplo interesante de cómo una buena gobernanza e involucramiento de la comunidad pueden llevar a actividades que podrían no verse tan sostenibles como el turismo, en realidad sí, hacia un lugar seguro. Y bueno, ya como conclusión, pues la curación tradicional no es solo el conjunto de tratamientos, es una práctica relacional que vincula cuerpo, tradiciones, comunidad y territorio, y la salud planetaria permite ampliar la mirada. Entonces, nos recuerda que la salud humana depende de sistemas naturales estables, de relaciones justas y formas de gobernanza capaces de integrar ambiente, cultura y bienestar. Y bueno, pues México y Alemania muestran dos formas de salud territorial. Bahía de Quino nos habla de la restauración del manglar y articula comunidad, ecosistema y saberío cultural, mientras que Bad Hindelang, la gobernanza del territorio y el turismo convierten el territorio en recurso terapéutico. Pero en ambos casos, cuidar la salud implica cuidar las relaciones que sostienen la vida. Y bueno, eso es todo lo que traigo por hoy. Muchas gracias.
Agradecemos a la doctora Melissa Vera. Un aplauso, por favor. Bueno, después de esta interesante presentación, vamos a pasar a la segunda instancia de este seminario, que es el panel. Entonces, invitamos a la doctora Soledad Barría, que es académica de la carrera de medicina y también un orgullo para nosotros, ex ministra de Salud. Entonces, invitamos también un aplauso. Invitamos a la profesora Clara López, académica de la carrera de enfermería, actualmente doctoranda del programa de salud colectiva de la Universidad de Lanús. Y también me invito a mí mismo para iniciar este proceso de conversación. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas, todes, ya no se ocupa, pero en fin. En primer lugar, quisiera agradecer la posibilidad de estar aquí con ustedes y en especial de poder escuchar a la profesora Melissa Vera, que nos ha hecho una presentación tan interesante. Saludar también a Clara y a Claudio, que son también de la casa. Así que la idea eh, en el panel es que se me ha solicitado cómo se aterriza de alguna manera esto de la salud planetaria a lo que es nuestro contexto nacional. Voy a referirme. Posteriormente yo creo que se van a referir más a lo local y a lo nacional. Entonces, en primer lugar, decir que el concepto de salud global y probablemente de salud planetaria se vieron fortalecidos con la pandemia, ¿no? La pandemia vino a eh, eh, este fuerte desequilibrio entre lo ecológico y lo humano con la naturaleza y otros seres vivientes se manifestó como absolutamente relevante para la aparición de epidemias. Entonces se hizo evidente, a lo mejor ya se nos olvidó porque han pasado varios años de la pandemia, pero se hizo evidente algo que es obvio para los pueblos indígenas, la necesidad de este equilibrio de las personas con su entorno, tanto social como con la naturaleza. En las políticas públicas nacionales no se habla de salud planetaria. Aparece un concepto, el último tiempo, de una salud. Una salud es un concepto en boga por la Organización Mundial de la Salud, en que se reconoce que en la salud humana se interrelaciona fuertemente con la salud tanto animal como con el medio ambiente. Entonces, algo tiene que ver también con la salud planetaria, ¿no? Llega desde otra parte, pero se toma este concepto de la necesidad de trabajar no solamente la salud humana aparte, sino también de estudiar y avanzar hacia una comprensión en que la salud humana se interrelacione con la salud animal y también con el medio ambiente. O sea, vamos avanzando hacia un equilibrio. Sin embargo, esta coordinación entre los distintos sectores no es fácil. Es difícil tanto a nivel nacional como internacional. Hay toda una iniciativa de la Organización Mundial para trabajar con la FAO, que trabaja las políticas agrarias y alimenticias, y trabajar también con los medioambientalistas, pero la verdad es que no se ha avanzado demasiado. Otro concepto que aparece que tiene que ver con esto es el concepto de salud en todas las políticas. La anterior era una salud.
Hay una salud en la cual lo humano se relaciona ya lo decíamos, con la naturaleza y con los animales. Otro tema, y más antiguo, tiene que ver con esto de salud en todas las políticas. Pues se reconoce que salud, la mayor repercusión en la salud humana no tiene que ver con los sistemas de salud, no tiene que ver con la genética, tiene que ver con las condiciones sociales, económicas, ambientales en las cuales la gente vive y se desarrolla. Entonces, la necesidad de trabajar con otros para restablecer la salud de las personas es indispensable y es el concepto de intersectorialidad, en que el sector salud tiene que relacionarse con otros sectores, habitualmente estatales, municipales u otros, que se preocupan, por ejemplo, en un municipio, ¿quién se preocupa de la basura, las viviendas, la educación? Con todos ellos, salud debiera interlocutar. Entonces, hay políticas nacionales, pero esto se baja también a nivel local, estableciendo la necesidad de salud de trabajar con otros por el bien y la calidad de vida de las poblaciones. 60% del impacto en la salud de las poblaciones tiene que ver con el medio ambiente y con los determinantes sociales. Y por eso es interesante también este nexo con los determinantes, el concepto de determinante de la salud planetaria, ¿no? Muy en concordancia con los pueblos originarios. Las determinantes de la OMS o la OPS, que es el latinoamericano, incorpora el tema de que las desigualdades en salud se explican por determinantes estructurales que tienen que ver con políticas de gobierno, con mercado del trabajo, el sueldo que es fijado por ley, y no tanto por las condiciones concretas. Esas son una consecuencia de estas otras más estructurales. Pero también hay una línea interesante que es latinoamericana, a lo mejor Claudio nos puede hablar un poquito más, que es lo que se llama la determinación social, que dice que antes que las políticas nacionales, más estructurales aún, están los temas del colonialismo, a la cual los países del sur nos hemos visto envueltos, del patriarcado, que determina una manera de relacionarnos importante, y también del capitalismo extractivista, un poco como también lo mencionaba. Entonces, yo creo que este concepto de salud planetaria es interesante porque se liga más probablemente con este concepto de determinación social más latinoamericanista que un poco más profundo, por así decir, que las determinantes sociales. Finalmente, otra política, bueno, los determinantes sociales en nuestro país son reconocidos en nuestro sistema de salud pública, el aterrizaje territorial en las comunas, en atención primaria, nos obligaría a trabajar con el intersector y con las comunidades, y recientemente se ha publicado un documento muy importante, yo creo, y que tiene que ver con lo que habla Melissa, que es el de salud intercultural. Acaba de ser, o sea, hace un año y medio, 2 años, aprobado un reglamento que baja, porque es la necesidad de reconocer la salud. Tú hablas de la salud tradicional. En realidad nosotros hablamos de la de los pueblos originarios, pero pueden haber otras de otros pueblos también, ¿no es cierto? Los migrantes también pueden traer sus propias representaciones, y la necesidad que los sistemas de salud aterricen esto en la realidad de su trabajo es muy importante, y eso es lo que hace este reglamento que regula el artículo 21. La verdad es que estamos todavía muy lejos de construir un sistema dialogado, inclusivo, equitativo,
pero esto puede ser un paso inicial porque se establece que en cada comuna, en cada lugar donde hay población relevante de pueblos originarios, tiene que producirse un modelo local que establezca este respeto mutuo. Entonces, si bien estamos lejos de la salud planetaria, yo creo que tenemos en la misma construcción de nuestro sistema, en el reconocimiento cada vez más profundo de lo necesario, este necesario diálogo con los pueblos originarios, tenemos un camino para esa construcción. Gracias. Ya, buenas tardes. Gracias, Soledad, y bueno, y a Melissa también por anteceder. Y yo creo que abrir el tema de la salud planetaria en este contexto, dentro de la planificación de la actividad, eh, uno de los apartes que yo dije, bueno, podría ser desde la perspectiva de salud colectiva, cómo se ve, ¿sí? La salud planetaria. Eh, yo lo focalicé pensándolo directamente desde lo que Soledad acaba de decir, los diferentes tipos de salud que pueden haber en los diferentes grupos poblacionales, ¿sí? Entonces, le traje algunas experiencias, pero de comunidades y pueblos campesinos. Son dos ejemplos, no así una vasta experiencia, no. Y fue específicamente que aprovecho, antes de eso dentro de mi pauta estaba saludo a las autoridades, a mis colegas, a los estudiantes que están presentes y les agradezco la asistencia. Y ojalá podamos dialogar entre todos después de esto. Entonces, dentro de la perspectiva de la salud colectiva, al adentrarme en el tema de la salud planetaria, pasó algo que yo la había visto, ¿sí? Este concepto ya lo había visto, lo había repasado o lo había leído, no interiorizado. Más todo este tipo de salud que está saliendo, ¿sí? La salud internacional, la salud global, la salud planetaria. Bueno, hay diferentes términos y yo agradezco a Melissa, ¿sí? Porque por ella tengo más lectura pendiente que me interesa, ¿sí? Y que también veo la transversalidad que hay en el campo de la salud colectiva. Yo ideé como 3 ideas de fuerza para poder plantear en el panel que nos permita que sea de interés para ustedes. Esa es mi mayor intención. El primer eje que yo veía con respecto a la salud planetaria y la salud colectiva, lo pensé desde el punto de vista de la existencia. Entonces, al recapacitar o al pensar o analizar cómo se ve esta salud planetaria, eh, es claro que ahí debe haber una relación ineludible e indivisible, se puede decir, entre lo que es el cuerpo y el territorio, ¿sí? La condición en las cuales se encuentran los cuerpos son resultados de cómo están los territorios, son reflejos del territorio, cómo se encuentra. Hoy analizando lo que Melissa presentaba y veía esta paradoja, igual me llamaba la atención y lo dejo así para luego poder plantearlo. ¿Será que esos indicadores claramente son indicadores poblacionales? ¿Sí? Pero nuestros indicadores más territoriales, más locales, claramente en estos territorios donde los sistemas de salud no llegan, esos indicadores serán tan buenos, ¿sí? Entonces, si yo lo estoy viendo desde el punto de vista epidemiológico, claramente los datos nos van a decir, claro, la mortalidad materna ha disminuido, ¿sí? La mortalidad de menores de 5 años ha disminuido, ¿sí? Pero si yo lo veo en territorios más pequeños, donde la institucionalidad en salud no está presente, ¿será tan así? Esta experiencia tengo un resto de cosas acá que no las estoy leyendo, pero solamente ahí, yo soy colombiana y en la costa superior de Colombia, la costa Caribe, hay una zona que se caracteriza porque a estos indicadores de salud, la mortalidad en menores de 5 años, o sea, son los que nos tienen con mortalidad en menores de 5 años, ¿sí? Que se estén muriendo por desnutrición, claro, o sea, eso es preocupante a nivel mundial, ¿sí? Y cuando yo veo las condiciones en las que Melissa dice, la salud planetaria nos está movilizando para esto, que claramente estamos mejorando las edades, o sea, la esperanza de vida, sí, pero la estoy viendo comparándome con qué, sí, ese mundo, o sea, en el sur global y el nor global. Entonces, obviamente que ahí epidemiológicamente, bioestadísticamente hay una contexto bien distinto.
el ejemplo que les traía aquí con respecto a ese eje que yo les decía de la relación del cuerpo y el territorio es un artículo de investigación con respecto a una comunidad campesina en el norte de Ecuador, en la localidad de Inta, ¿sí? Es en el norte y aquí pasaba algo. Este grupo de campesinos se les preguntó qué pensaban o para ellos qué significaba la naturaleza. Y a mí me llamó la atención porque claramente dentro de las narrativas que ellos estaban presentando, ellos decían, y ahí encontré bastante resonancia con lo que Melissa presentó, porque ellos colocaban, la naturaleza no es solo el bosque o el agua, la naturaleza es vivir bien, no ofender a nadie, la naturaleza es vida. La otra es, u otro, pues obviamente otra narrativa, otro discurso que había era, la naturaleza es vivir sin miedo, porque no existe ni siquiera animales a los cuales temer. Y cierro con esta que me llamó más la atención y también me generó bastante como tema pendiente, es, me considero una parte de la naturaleza. Porque ahí me llamó bastante la atención y decía, imaginen ustedes, uno como persona que está trabajando en la salud planetaria, en la salud colectiva, en todo este tipo, yo cómo me siento a dialogar, ¿sí? Frente a una comunidad, un pueblo, que claramente esos son sus sentires, ¿sí? Y eso es el significado que tienen para lo que es la naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿cómo para ellos representa la salud? La reflexión en este punto quiero orientarla hacia el valor apreciativo de la naturaleza, perdón, en total resonancia con las condiciones de ese cuerpo físico, del alma, del espíritu y del intelecto, ¿sí? Que muchas veces esa su última parte del intelecto se ve reducida. Y eso es lo que me permite a mí abordar el segundo punto. Pero bueno, en esta parte, yo creo que claramente el objetivo acá es propender por un equilibrio, ¿sí? Entre estas relaciones tanto metabólicas y espirituales que deben existir entre el ser humano y la naturaleza, ¿sí? Y aquí, ya vinculándolo directamente al proceso de la salud colectiva, esta dimensión, ¿cómo la veo yo? Como desde el punto de la determinación social de la salud. Cuando nosotros, desde el análisis de esa determinación social, la reflexionamos no solamente por factores protectores, factores de riesgo, ¿sí? O esto me genera tal enfermedad, sino que desde el punto de vista de la determinación social, mi proceso de análisis, de reflexión, tiene que abarcar procesos históricos que yo me pregunto, nosotros en salud, yo soy enfermera, ¿hasta qué punto yo, sí, como profesional de enfermería, me estoy cuestionando procesos históricos en la persona con la que estoy interactuando, ¿sí? Procesos históricos. Nosotros generalmente las atenciones nos basamos en procesos ahí. Esto es una situación es supremamente circunscrita y no extienda su discurso porque no tengo tiempo ni tampoco lo voy a poder resolver, ¿sí? Bueno, la determinación social está en analizar esos procesos históricos, los procesos políticos, ¿sí? Territorios en tensión política, ¿sí? Territorios que no pertenecen a gente legalmente, ¿sí? O desde forma administrativa, pero tienen sentires y raíces que claramente no se pueden cuantificar. Y obviamente, pues los procesos sociales que cursan en estos territorios. Eso es como el primer pilar. El segundo pilar de análisis lo denominé como del saber y del poder o del poder. Y aquí yo quisiera retomar algo desde el punto de vista de la hermenéutica. ¿Qué es esto de la hermenéutica? Me baso en un profesor, el profe José Ricardo Carballo Aires, que él nos decía, mire, bueno, él se basa pues obviamente en otras referencias filosóficas, desde el punto de vista de los tipos de saberes que tenemos. Entonces están los saberes prácticos, que son los saberes coloquiales, ¿sí? Y están los saberes técnicos sanitarios. Y dentro de estos dos saberes, lo más importante que se debe destacar es una intersubjetividad. La importancia no es quién prima en esa relación, sino es el proceso de la intersubjetividad. Y al nosotros considerar la intersubjetividad, claramente ese es el motivo de reflexión o de análisis que yo me hago como profesional de la salud. ¿En qué motivo yo puedo ceder mi poder, ¿sí? Y generar un proceso de reconocimiento del valor de la otra persona, del grupo poblacional en el cual estoy, valiendo totalmente todas sus capacidades, sus habilidades, su capacidad de agencia,
En ese orden, esta forma de relacionarse obviamente valora esta intersubjetividad, es decir, valora esa instancia de diálogo, ¿sí? Y valora ese proceso de interacción que se está dando. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder está en el reconocimiento de la capacidad de agencia de todas las personas que están sentadas ahí, sin nadie más, sin nadie menos, ¿sí? Entonces, esa capacidad de agencia es la que nosotros obviamente tenemos que cuestionarnos. El ejemplo que les traigo aquí es un artículo de una población campesina en Cajamarca, en Perú, y ellos el objetivo era luchar contra una enfermedad que es la leishmaniasis. La leishmaniasis es una zoonosis, ¿sí? Entonces, ¿qué es una zoonosis? Pues es una enfermedad que obviamente es transmitida de un animal a las personas. En este proceso, en esta comunidad, en Cajamarca, Perú, ¿qué pasaba? Era una zona distante, o sea, había sí, era distante, el Estado no hacía presencia dentro de la institucionalidad en salud y desde el punto de vista institucional, no era un indicador de salud, no había vigilancia epidemiológica con respecto a esta enfermedad. O sea, para la institucionalidad, la leishmaniasis no era un indicador, no era una meta, no era una actividad de búsqueda epidemiológica, ¿sí? Y en la comunidad, como era una comunidad campesina, lo que pasaba es que esta enfermedad presenta una característica bien particular. Como se transmite por un zancudo, después de la picadura del zancudo pueden pasar hasta 3 meses para que se desarrolle la lesión. Es una lesión grande, es una lesión indolora. Entonces, el contexto es este, como es población campesina, ellos no querían dejar de trabajar, ¿sí? Porque el dejar de trabajar era catalogado como flojera. Mire, el vecino tal no está trabajando, ¡ay, qué flojo!, ¿sí? Entonces era un estigma que estaba cargando. Y para completar, la zoonosis con las características, o la leishmaniasis con las características de esta lesión, hacía que ellos se vieran como personas sucias o falta de higiene por las heridas que tenían. En este abandono institucional y en estas condiciones que tenía estos pueblos campesinos, ¿qué pasó? Ellos autogestionaron y se formaron como agentes comunitarios de promoción de la salud. Ellos mismos se formaron, empezaron a aprender y a hacer registro, las personas de la comunidad, a hacer registro de las lesiones, ¿sí? Entre ellos gestionaron y obviamente implementaron un instituto o un centro para estudiar la leishmaniasis. En ese momento vuelve a aparecer salud. En la institucionalidad de salud ya llegó, ¿sí? Y entonces claramente ya habían enfrentado todas las barreras del abandono institucional, pues, de no haber sido atendidos a tiempo, de que llegaban pacientes obviamente en estadios muy avanzados de la enfermedad, y desde ahí ya empezó a visibilizarse que había un problema en salud. ¿Por qué lo traje para este eje que estaba pensando desde la intersubjetividad? Porque nosotros tenemos que partir de algo de eso que nosotros se nos enseña en el pregrado, se nos trabaja constantemente de lo que es enfermedad, qué significancias, qué representa para las personas que lo están viviendo, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, la comunidad campesina claramente se organizó y como pueblo pudo tener una experiencia de autogestión, ¿sí? Esta motivación hay que tener en cuenta que partió por este deterioro del ecosistema. No hubiera aparecido esta enfermedad si de forma razonable se hubiera evitado el daño ambiental para que creciera este parásito y este zancudo obviamente lo transmitiera, ¿sí? Y de ahí todo lo que pudo desencadenar. ¿Por qué yo lo traía para este ejemplo que les decía de cómo esa relación entre los saberes prácticos, entre los saberes obviamente técnico-sanitarios? Porque en ocasiones las mismas comunidades nos están dando la respuesta, ¿sí? Están sensibilizados por problemas que para nosotros ni siquiera son importantes, y nosotros como sistema de salud estamos dando respuesta es a un sistema médico hegemónico que está dando principal satisfacción a todo lo que son estadísticas o metas que están asociados a una mercantilización de la salud y de la vida, ¿sí? Para cerrar este ejemplo, ya me falta el último, no sé si me pasé. Algo que me llamó la atención con este ejemplo y de lo que rescato de este artículo
es que los pueblos que llevaron a cabo esta experiencia hablaban de la importancia del liderazgo que ellos habían ejercido en esta actividad. Y el liderazgo que ellos ejecutaron fue un liderazgo em, comunitario regulatorio. Y ellos se quejaban de ese liderazgo jerárquico que aparecen en las instituciones de salud. Bien, y el tercer ejemplo o el tercer eje, ya para no extenderme tanto, sí, porque ya veo la mirada inquisidora del profesor Claudio. General, lo voy a focalizar en lo que es el derecho, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del derecho, el cuestionamiento en este punto va principalmente a cómo funcionan en nuestros países ese modelo económico y de poder que instaura violencias estructurales, ¿sí? Y cuando hablamos de esas violencias estructurales, cómo estas violencias van a repercutir en mayores niveles de desigualdad y de omisión. ¿De qué? De una omisión de los derechos, tanto de los derechos humanos, ¿sí? Que los derechos humanos, todos sabemos que cualquier persona, ¿sí? Está cubierta por un derecho humano. Y aparte de eso, cómo este modelo económico y las estructuras que nosotros tenemos también afectan nuestros derechos civiles, que son esos derechos que claramente el Estado tiene que hacerse cargo de acuerdo a su jurisdicción, pero que no está supliendo lo que la misma comunidad, pueblo, persona, familia está manifestando que es su necesidad. De igual manera, yo quisiera pensar que estos derechos o estas omisiones que se están haciendo y estas desigualdades que se están presentando, y que con eso ya cierro, es lo que está planteando Soledad. Cómo nosotros vemos estas distintas formas de pensar salud, ¿sí? De los pueblos campesinos. Yo el otro día, hablando de sociología rural, decía el profesor, mire, hay que pensar aquí que la ruralidad no se puede ver solo un grupo, porque cuando yo pienso en la ruralidad está el campesino, está el pescador, ¿sí? Están las culturas semirurales o semiurbanas, ¿sí? Que son estos jóvenes que salen de la ciudad y se van a radicar en zonas rurales. Entonces, son diferentes formas de ver salud y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un proceso transdisciplinario, ¿sí? Un trabajo transdisciplinario. La comunidad tiene que estar ahí, ¿sí? Para poder pensar en realidad sistemas que obviamente garanticen la salud planetaria, la salud humana, y claramente al ver eso, yo estoy cubriendo muchas cosas desde el punto de vista de lo que implica una salud colectiva. No me quiero exponer. Gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos también a la presentación de Melissa. Yo quisiera sintetizar algunas cosas que para mí son importantes y que no solamente es algo que sea desde una perspectiva subjetiva, sino que también hay bastante literatura que aborda esto, pero también desde las comunidades. Es importante comprender, y a mí me hizo mucha resonancia la presentación de Melissa, que la salud planetaria no se puede entender si uno no hace un proceso genealógico del capitalismo extractivo en todas sus variantes, capitalismo extractivo hídrico, minero, acuícola, forestal, pero también asociado a todo lo que tiene que ver con la energía renovable. Porque esto es importante para poder comprender que estamos llegando, y esto lo han dicho muchas personas y hace mucho tiempo, eh, que el planeta como sistema vivo ya no está soportando la vida en varios niveles. Esos pilares que tú marcaste y que estaban en rojo, que ya no pueden volver atrás, es algo que una evidencia científica tan abrumadora que es muy difícil comprender que, que dentro de las personas que toman decisiones o que tienen poder político económico en el país, todavía se siga negando esta evidencia que es tan radical. Y entonces muy importante poder analizar
todas estas problemáticas también de decisiones políticas y de conflictos de intereses que son muy importantes. A una escala regional, no es casualidad que la comuna de San Juan de la Costa tenga eh, tasas de suicidio indígena tan altas. Eso se debe a una práctica extractiva del territorio y yo me acuerdo muy bien que el año 2017 nosotros organizamos un seminario que se llama, un congreso, perdón, que se llama Salud, Territorio e Interculturalidad. Y en ese congreso, una persona del público perteneciente a una comunidad de facilitadores interculturales de Puerto Montt dijo, nosotros estamos tratando de cuidar nuestro territorio. Lo que ustedes están planteando, nosotros llevamos años históricos, no solamente yo, sino la generación anterior a mí y anterior a mí, planteando el tema de el resguardo de la vida humana y no humana, el Itrofil Moñén. Pero ustedes nos reprimen. Y entonces es importante poder analizar que en la salud planetaria, si bien es una distinción que se está haciendo desde el paradigma de salud, en realidad es un paradigma que intersecciona toda la vida, donde están involucrados en términos sectoriales, justicia, educación, vivienda, medio ambiente, y es importante poder entonces abordar que la salud ya no se puede pensar en los síntomas, sino en las causas de las causas que están generando estos problemas de salud. Estos síntomas, de cierta forma, invisibilizan una injusticia territorial, invisibilizan una memoria del dolor, porque detrás de esto hay una transgresión a los territorios, pero también al valor de la vida. Porque, porque estos proyectos extractivos, que justamente son los que generan mayor carga a nuestra salud planetaria, no se instalan en cualquier territorio. Se instalan justamente en aquellos territorios que a través de los discursos políticos, sociales, han tratado de degradar una vida para poder explotar esos lugares. Me resulta muy interesante el tema de cómo estas empresas que crían camarones, por ejemplo, empiezan a degradar los manglares, pero acá también podemos hacer análisis respecto de la responsabilidad, por ejemplo, de la industria de la crianza del salmón en sus distintas etapas, en los lagos, en los mares, incluso en aquellos territorios donde se ha planteado que hay un resguardo de la naturaleza. Entonces, claro que con esto se juega con los intereses y justamente con la precarización laboral, porque, por ejemplo, esta región, la industria del salmón da bastante trabajo, pero al mismo tiempo ha ido negando otros saberes y otras formas de crecimiento económico. Cuando ocurrió la crisis del salmón, a través de esta enfermedad, no me acuerdo si el 2016, pero en esa fecha, también se evidenció que no podemos solamente depender de una matriz económica. O, por ejemplo, si uno analiza la quinta región, es una zona completamente degradada por el extractivismo del borde costero, toda esta refinería asociada a metales pesados, petróleo, en el valle, el monocultivo, por ejemplo, de las paltas y en la zona precordillera la industria minera. Entonces, yo creo que a nivel de escala, distintas comunidades, principalmente indígenas, han planteado el tema de que esto es algo que nos está afectando a todos nosotros. Y entonces estamos llegando a un límite. Imagínate que recién en 2015 salga el primer documento asociado al cuidado de la naturaleza, implica que es importante poder abordar estos temas de forma integral y que yo pienso que en las carreras de salud esto es un proceso fundamental para poder tener otros marcos teóricos analíticos de poder comprender los procesos de salud de enfermedad. Muchas gracias.
Bueno, como también soy moderador de la actividad, eh, antes de iniciar la ronda de preguntas, me gustaría dar un agradecimiento a María Paz, María Paz Contreras, por el desarrollo de esta actividad, pero también por todas las gestiones que hicieron posible, por ejemplo, que Melissa esté con nosotros acá y este diálogo. Pero también... Y también este proceso no hubiera sido posible sin Joana Chandía, que está acá tras bambalina. Así que un aplauso importante también para ella. Bueno, dejamos la posibilidad para realizar algunas preguntas o reflexiones, no necesariamente hacer preguntas, pero también hacer intervenciones respecto de este problema que es importante abordar, no solamente con nuestras comunidades, sino también con las personas que nosotros estamos formando, no solamente en el pregrado, sino también con nuestras familias, etcétera. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la investigadora Melissa, a los panelistas que estuvieron excelentes. Bueno, yo soy académica del Departamento de Salud y tenía en realidad dos inquietudes o reflexiones o aportes, no sé. Primero a Melissa, preguntarte acerca desde lo metodológico de tus investigaciones y salud planetaria. Aquí comentábamos que es un concepto tan grande, galáctico, aquí hablamos con novedad. Claro que no, uno no tiene costumbre en realidad, pero desde lo metodológico, ¿cómo llegaste a analizar y obtener esos resultados? Y pensando también que dentro de esta salud planetaria igual lograste capturar la subjetividad de los individuos y las individuos de los territorios. Esa es una pregunta. Y la otra es tal vez una reflexión y un llamado a nosotros y nosotras como comunidades académicas en la formación de los futuros profesionales de la salud, considerar que la universidad está muy preocupada acerca de los temas de interculturalidad. De hecho, somos, me subo también al carro, autores de la primera política de pueblos originarios de la universidad a nivel nacional. Eso es algo que tenemos que considerar y valorar. Y, y también tenemos un curso de salud con pertinencia cultural que se está abordando para nuestros estudiantes, creo que va de manera escalonada. Entonces, eso es reflexionar y analizar, profesores, profesoras, cuáles son los lineamientos siguientes para tal vez dentro de las asignaturas de las mallas en el Departamento de Salud tenemos fundamentos socioculturales, donde los profesores ya planteaban la necesidad de trabajar ciertas epistemologías que tal vez no estamos tocando en profundidad, lo histórico, lo político, lo sociocultural, la filosofía también, que no la hablamos en las aulas y que son necesarias también de desarrollar. Y también asignaturas, por ejemplo, modelos de salud, enfermedad, promoción de salud, en donde por supuesto que están integradas estas miradas y modelos públicos como el MAIS. En realidad es una red muy colaborativa de saberes. Entonces, esas son como las dos reflexiones que tenía. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Entonces, la pregunta fue cómo se pasa de lo, digamos, de la escala planetaria a la individual, ¿cierto? Bueno, eso es lo interesante, yo creo, de la salud planetaria, que es como la salud global. Tú puedes puedes verlo, digamos, tan grande o tan pequeño, porque, y sobre todo en la salud planetaria, ¿no? Que parte de esta complejidad, entender a la salud desde su complejidad. Y eso hace sentido cuando entiendes que, bueno, primero vivimos en un planeta en donde todo está conectado, somos sistemas, ¿no? Que si tú modificas algo, como veíamos con el ejemplo del manglar,
va a tener un efecto en un lugar que no te imaginas, porque es un sistema que depende de otros sistemas. Entonces, por ese motivo te puedes mover, te digo, puedes hacer zoom a lo más cercano que quieras, porque eso, o sea, la salud a lo mejor puede entenderse como algo que empieza desde a nivel individual, pasa a lo colectivo, pasa a lo internacional, pasa a lo global y termina en lo planetario, ¿no? Entonces, ahí está la conexión, puedes tú moverte y las acciones individuales, por supuesto que van a tener consecuencias en la salud. Lo más Si realmente quieres atender un tema de salud, pues lo más pertinente será que lo abordes desde lo colectivo para que empiece a tener a lo mejor un efecto más grande, ¿no? Pero bueno, es eso, la salud planetaria puede estudiarse desde un sistema, desde un individuo hasta el planeta. Yo quisiera referirme, contarles un poco la experiencia. Me toca participar del equipo de medicina, que como es una carrera nueva, nos ha permitido innovar e inventar. Estamos haciendo una asignatura que se llama Introducción a la Profesión Médica, donde lo que buscamos, que es una cosa, es abrirles como el pensamiento a los chiquillos y chiquillas, donde no se hable de enfermedad, sino que de salud, donde entiendan la medicina como una práctica situada, ¿no?, en su verdadero contexto histórico desde toda la vida, y que la práctica que ellos reconocen como lo habitual no es necesariamente lo habitual. También hemos avanzado y ahí la Lamián les ha hecho clase respecto a medicina mapuche. Entonces, es buscar, trabajar, o salud rural que ha hecho Claudio, donde efectivamente reconozcan el territorio, reconozcan la salud como un bien situado, ¿no?, que tiene que ver con los contextos. No les hablamos de salud planetaria porque hasta ahora no, pero sí de los determinantes sociales, sí de la interculturalidad, sí de la... Entonces, yo creo que se puede. Ha sido hasta ahora muy bien recibido por los estudiantes, que también los desafía, porque no es la manera habitual de estudiar medicina, ¿no?, donde siempre en primer año basta con la anatomía, la histología, y no necesariamente con estos otros otras perspectivas, ¿ah? Bastante más antropológicas, más históricas, más de relación con los pueblos originarios, donde hay un respeto. Por ejemplo, hicimos un panel donde hubo médicos generales, donde vino la médica María, perdón, no la médica, la Machi María, donde estuvo una doctora que se dedicaba a la antroposofía, otros a los ayurvédicos, o sea, donde efectivamente la medicina no es una, y donde ellos tienen que ir buscando un camino de relación para efectivamente la mejoría de sus poblaciones, la calidad de vida de sus poblaciones, y no otro elemento, digamos. Así que también se puede, y por supuesto disponibles para contarles un poco más cuando se quiera. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Mora y quiero tratar de ordenar mis ideas. Primero que todo agradecer. Siento que son temas que tienen que seguir sobre la mesa, que se tienen que seguir conversando, y es importante que desde la academia se sigan promoviendo, sí o sí. Nuestro sistema en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, nos ha estado llevando a una individualidad constante, y yo creo que la recuperación del bienestar está en valorar lo colectivo, y lo colectivo no solo, como se mencionaba en toda esta jornada, no solo desde lo humano, sino desde el sistema completo en el que existimos. Y me adelanto un poco, yo trabajo en el servicio de salud y estoy viendo
con esperanza, porque la verdad es que hablamos un poco de estos temas y transito entre la angustia y la desesperanza y vuelvo a ver luces entre medio, eh, en el que se está promoviendo el volver a trabajar en equipo, en trabajar en las comunas, con los territorios, en tratar de disminuir la fragmentación del propio sistema, entendiendo que como sistema de salud tenemos una partecita en la que podemos incidir, pero sí también podemos abogar desde nuestras propias perspectivas y puestos y quizá incluso desde nuestras posturas eh, como el privilegio del lugar en el que nosotros nos desenvolvemos para abrir estos espacios. Así que esa era mi intervención, con un granito de esperanza de que podamos seguir trabajando esto y hablar de cómo el extractivismo, el patriarcado y el colonialismo son causas de las causas en las que estamos y no siempre un paracetamol es la solución. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo no soy del área de la salud, pero bueno, mi nombre es Héctor Nahuelpan, soy mapuche, eh, trabajo acá en el Departamento de Ciencias Sociales, eh, trabajo en el campo de lo que es la historia de los pueblos, las naciones indígenas, y bueno, hay mucho que decir sobre lo que están discutiendo. Yo creo que una de las primeras cuestiones sí, y que mucho que profundizar desde mi punto de vista. Yo creo que una de las primeras cuestiones sí es que hay que profundizar en el análisis de por qué hemos llegado al precipicio de muerte en el cual estamos. Y si uno se mete y profundiza en eso, tiene que darle mayor centralidad a que el principal causa de este precipicio al que hemos llegado como humanidad no es solo el capitalismo extractivo, o no es llegar y decir es colonialismo, sino que hay que darle carne, hay que darle densidad y análisis a eso para ver cómo eso funciona. Y eso se llama capital, se llama capitalismo. Es el sometimiento de la vida entera, de cualquier forma de vida, a la lógica del valor. Y cuando existe algo que bloquea, que interrumpe, que cualquier elemento pueda ser sometido, subsumido, incorporado, cualquier persona, cualquier grupo humano, cualquier pueblo, cualquier comunidad, cualquier individuo, cualquier ser no humano, puedan entorpecer finalmente el sometimiento a la lógica del valor, eso es destruido o bien es subsumido. Y lo que hemos vivido los pueblos indígenas, y seguimos viviendo, es precisamente eso. Entonces, cuando hablamos de colonialismo y de las causas que generan la destrucción de nuestros territorios, del planeta en general, no solamente estamos hablando de fuerzas que destruyen la tierra bajo la forma de capital extractivo hoy en día, sino también de otras formas de destrucción de la vida. Y en eso hay formas mucho más sutiles de destrucción de la vida de los pueblos indígenas y de destrucción de la vida que sea distinta a las lógicas de la vida que promueve el capital, que son mucho más peligrosas y que muchas veces no las vemos y que a veces las celebramos y que hoy en día pasan por la patrimonialización de la vida, de las lógicas, de las relaciones de los pueblos indígenas y que terminan operando como una forma de oxigenar un sistema condenado a la muerte.
Y me refiero particularmente a las lógicas que burocratizan, que patrimonializan el conocimiento de los pueblos indígenas, pero lo hacen funcionalmente mientras siguen reproduciendo todo lo que son las infraestructuras que han sostenido este modelo de muerte durante más de 500 años. Y cuando hablamos de eso, hablamos de infraestructuras económicas, infraestructuras jurídicas, políticas, científicas e incluso académicas, como las propias universidades. Yo creo que si ponemos la discusión en esos términos es posible concebir cómo es posible de que mientras por una parte se promueven, entre comillas, el conocimiento de los pueblos indígenas, se celebra la interculturalidad, bla, 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 en salud, en educación, etcétera, por más que se le llame interculturalidad crítica, etcétera, por otra parte se pacta, se negocia, se incentiva, se apoya, se produce conocimiento, se forman generaciones para que trabajen al servicio de los capitales extractivos. Sean mineros en el norte, por ejemplo, en Chile, sea forestal un poquito más al sur, o sean acuícolas como aquí. A mí me parece que eso habla de un cinismo enorme de todas las infraestructuras de la institucionalidad occidental, capitalista y colonial en la cual nosotros vivimos. Me parece que esas lógicas son mucho más peligrosas que las lógicas que muchas veces nosotros vemos. Entonces yo creo que es necesario que si queremos tomar en serio este diagnóstico como el que nos plantea la colega a través de su ponencia, que dimensionemos, no solamente dimensionemos esa lógica y pensemos si realmente nosotros queremos conciliar y seguir oxigenando un modelo de muerte, para alargar ese modelo de muerte, o queremos dar una especie de golpe de timón y estamos dispuestos a dar ese golpe de timón y asumir los costos que tiene dar ese golpe de timón en pos de la vida, no necesariamente la vida de nuestra generación, sino de los que vienen. Yo creo que el reto hoy en día, ahí está el reto para nosotros como profes, como seres humanos, como estudiantes, ¿no? En esa magnitud. Esa reflexión quisiera yo compartir a propósito de su presentación. ¿Aló? Muchas gracias, Héctor. A mí me parece que justamente en esa dirección es importante poder replantear porque es un cambio completo de cosmovisión y en esa lógica es muy importante poder comprender entonces cómo se pueden rescatar otras formas de conocimiento que permitan visibilizar que realmente estamos, o sea, ya pasamos el tema de las alertas de crisis, es una cosa angustiante, pero implica un cambio, una transformación completa de la forma civilizatoria que nos sostiene. Parece que usted tiene una pregunta y de ahí si hay más intervención. ¿Usted tiene? Sí. Primero entregar un saludo, un chalín, ¿cierto? Se ha nombrado acá la política para pueblos originarios y esa es la idea de que todos y todas podamos ir sintiéndonos parte, ¿cierto?, de este camino. Che Carolina Sandoval, Lazo Cartapiñén, Ñicupan Quilmahue Mapumó, Cafallantu Ñimoñén Quilacagüín Mapumó. Y escuchaba a Lamuen en su reflexión y creo que comparto plenamente lo que él plantea. La presencia nuestra en las instituciones siempre plantea un trabajo profundo con respecto a cómo podemos construir una interculturalidad que permita que quienes no pertenecen a los pueblos originarios, ¿cierto?, también dialoguen en esa horizontalidad, pero también desde nuestra episteme, como decimos, ¿cierto?, también en la academia. Y no siempre ser nosotros los que estamos acomodándonos a los marcos teóricos para poder ser
no solo estudiados, sino que también comprendidos. Y tengo hartos ejemplos así que dar. Pensaba cuando yo vivo acá en Quilacahuí, les decía, mi comunidad es el Cacicado de Quilacahuín. Bueno, allá está nuestra Machi también, Machi María. Y nuestro Apulmen también, nuestra autoridad ancestral. Y hemos recibido, por ejemplo, a propósito de lo que contaba ahí el profesor acerca del tema de los suicidios, recibimos una vez una visita de gente que venía con muy buenas intenciones de la academia, médicos psiquiatras, y nos sentamos a conversar y tenían una propuesta para el territorio. Nosotros también teníamos una propuesta para el territorio. La propuesta de ellos tenía que ver con cómo se podían conformar monitores de salud mental en el territorio. Y por ahí algunos porfiábamos en que lo mejor era construir una yuca en el territorio. Y no logramos trabajar juntos. Yo creo que eso refleja un poco como esta forma distinta de que a lo mejor incluso viendo el problema, las salidas son distintas, porque nuestra salida es colectiva. Entonces, dentro de las instituciones, en el caso, por ejemplo, de nuestra vida que nosotros logramos hacer, por ejemplo, acá en la universidad, también yo creo que hoy día tenemos esa intención de cómo donde estemos dentro de este sistema de muerte que describe el Lamuen, intentamos resistir desde la comunidad. Y no sé si todos los que estamos aquí tenemos esa experiencia de la comunidad, porque a mí a veces me aburre mi comunidad. Porque uno dice, nos vemos el lunes, el martes, después nos vemos el jueves, después hay que ir al hospital, después hay que acompañar en el colegio. Y ahí también hay una forma de entender la vida que es otra forma. Cuando se habla del Cume Muñén, del buen vivir, tiene que ver con esa responsabilidad colectiva. Y esa responsabilidad implica esos esfuerzos de tiempo, esos esfuerzos económicos que implica el sostenerse con los otros. Entonces, por eso estoy contenta aquí de ver a los estudiantes de antropología, que los conozco, que sé que estuvieron también en mi territorio. Contenta de ver a Lucas, de la tribu, que también intentan desde diferentes lugares construir comunidad. Así que eso. Mañana. Bueno, tenemos además dos interacciones acá que me compartió Joana. Lo primero es el saludo de la directora del Departamento de Salud, Carla Wittner, que envía sus saludos y agradece la exposición, muy interesante. Y un saludo cordial a Melissa y a los panelistas, a las y el panelista. Y también hay una pregunta acá que tiene que ver con justamente de dónde viene un poco la lógica de lo que ha planteado el profesor Héctor, de si el concepto de salud planetaria, que también es un concepto de la academia eurocentrada o del norte global, si eso contribuye a fortalecer justamente una práctica que sigue girando lo mismo en la Academia del Norte Global, y si este concepto de la salud planetaria también no es otra forma de justamente mantener el antropocentrismo. Y si además si esta salud La Universidad de los Lagos para mí. planetaria está empalmada con la medicina tradicional indígena. Entonces, o simplemente corresponde a una práctica capitalista disfrazada de folclore. Son preguntas bien interesantes que están en la lógica de lo que se está debatiendo acá. Es una gran pregunta, Melissa. Sí, yo también, yo también lo he pensado, la verdad.
que en realidad esto es algo que la salud planetaria es un concepto que está teniendo fuerza porque viene desde instituciones europeas, ¿no? Del norte global. Pero y creo que corre ese riesgo, la verdad creo que corre ese riesgo de reproducir prácticas disfrazadas, ¿no? Pero lo que sí creo que podemos aprovechar es que precisamente da este espacio para reconocer otros entendimientos, otras epistemologías, y creo que ese es el valor de la salud planetaria. Creo que podemos aprovechar estos espacios. Em, por ejemplo, este marco de estos determinantes de salud planetaria que les presenté, les comentaba ayer en una reunión que tuvimos que pues es interesante, si ustedes buscan los determinantes de la salud planetaria, puedes encontrarlos dispersos y todos desde cierto enfoque, ¿no? Por ejemplo, los económicos o los determinantes sociales. No vas a encontrar un artículo que tenga los determinantes, digamos, desde una perspectiva general. El único artículo que habla de los determinantes de la salud planetaria, digamos, en un solo documento exacto, son estos del consenso indígena. Entonces, y hechos por indígenas y buscando representatividad, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un espacio que podemos aprovechar. Creo, sí, la verdad sí creo que corre el riesgo pero bueno, podemos hacer el intento. O sea, creo que eso es algo también que digo personalmente y conozco a varios colegas mexicanos también que les interesa tener estos espacios, ¿no? A lo mejor formarse en otras instituciones para tener un espacio y poder buscar estos espacios, digamos, de diálogo. Porque digo, no es noticia nueva que la investigación generalmente la investigación que más se escucha al menos viene del norte global, ¿no? Entonces, creo que podemos aprovechar este espacio para dar voz. Bueno, antes de finalizar la actividad, quisiera invitar a María Paz Contreras y también agradecer la permanencia de usted acá. ¿Hay una pequeña reflexión? Sí. Bueno, realmente no es una reflexión, es un agradecimiento por la instancia. Estamos acá presentes con 7 estudiantes de la carrera de antropología, son estudiantes de tercer año. Por allá está Benja, Marcos, Lucas, José, María Jesús, Ivy y Teo. Todos estuvieron muy atentos y muy presentes porque justamente este semestre están cursando la asignatura de antropología de la salud y además estamos ahora mismo en un módulo de mediaciones en el ámbito de la salud, donde están viendo el rol más aplicado del antropólogo dentro de esta temática. Así que agradecemos enormemente a Claudio por invitarnos. Creo que fue súper pertinente que pudiésemos estar acá escuchándolos a todas y todos ustedes. Muchas gracias.